Nota de protesta. Canciller expresó su rechazo a sanciones impuestas a 7 altos funcionarios venezolanos. Desacuerdo. Luis Almagro cuestionó convocatoria a elecciones y respaldó declaración del Grupo de Lima. Fija posición. El viceamoroso desestimó postura de dirigencia opositora ante convocatoria a elecciones. En alerta, Fetrasalud anuncia la declaratoria de emergencia económica de los trabajadores del sector. Consolidados. Jesús Faría aseguró que el oficialismo irá a elecciones en unidad. Expectativa. Comenzó el juicio por corrupción contra el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Gran Slam. En la 10ª entrada, Cardenales venció a Caribes y se puso arriba en la final. Alta costura. Los diseñadores más importantes del mundo se dieron cita en París. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos con las informaciones para ustedes en nombre de nuestro equipo. Así es, Endrina Yepes y Milagros Zambrano les presentamos lo que es noticia a esta hora. Comenzamos. El canciller de la República, Jorge Arreaza, entregó una nota de protesta a los representantes diplomáticos de la Unión Europea acreditados en Venezuela. También señaló que esto forma parte de la respuesta a las sanciones a los 7 altos funcionarios del gobierno. 12 embajadores. Para el canciller, las sanciones contra 7 funcionarios son una conducta errática y lamentable. Hay heridas allí de dominación colonial que no son más que malos recuerdos en la historia de Venezuela y en la historia de nuestra América, y que pareciera que en el pensar europeo siguen vigentes hoy en día y en la acción europea siguen vigentes hoy en día. Sepan ustedes que Venezuela es desde el 19 de abril, pudiésemos decirlo, porque sin un 19 de abril no hubiese habido un 5 de julio de 1811. 19 de abril de 1810, Venezuela es un país libre e independiente, especialmente del imperialismo y el colonialismo europeo. Y eso debe quedar claro. El Grupo de Lima, conformado por cancilleres de 14 países del mundo, rechaza la convocatoria a elecciones presidenciales. En una declaración conjunta, los jefes diplomáticos señalaron que los próximos comicios carecerán de legitimidad y credibilidad. El gobierno de Estados Unidos también repudió la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente al considerar que es una entidad ilegítima. Así lo dio a conocer la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauret. El canciller mexicano Luis Videgaray informó que su país dejará la mesa de diálogo en República Dominicana debido al adelanto de los comicios. Entre tanto, el canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, subrayó que un acuerdo entre el gobierno nacional y la oposición es el camino más seguro para resolver la crisis en Venezuela. La plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente aprobó que las elecciones presidenciales se realicen este año en el primer cuatrimestre, es decir, antes del 30 de abril. Diana Vázquez con los detalles. Aprobado por aclamación, por unanimidad. Queda aprobado. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, aseguró que la convocatoria de comicios a la presidencia de la República pasará a las páginas de la historia de la independencia para evitar lo que consideró la traición por parte de la oposición. Porque frente a las amenazas imperiales que hoy se ciernen contra nuestra patria, que pretenden darle vida a lo que es imposible, a una moribunda oposición, a una moribunda derecha venezolana, pretenden hacer lo imposible desde las fuerzas exteriores, tratando de chantajear y amenazar a nuestro pueblo con esas pírricas sanciones.
En su condición de jefe político de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello aseguró que si el mundo quiere aplicar sanciones contra Venezuela, el gobierno nacional hará elecciones. Elecciones, aquí no gobierna ningún imperio. No van a venir a darnos lecciones a nosotros o a decirnos qué es lo que debemos hacer, que lo decida nuestro pueblo. No vamos a tener problemas con nuestro candidato, perdónenme que diga esto aquí, pero no vamos a tener problemas. El decreto denominado Acciones en Defensa de la Paz, Democracia y Soberanía establece que es de obligatorio cumplimiento y corresponde al Poder Electoral fijar la fecha correspondiente de acuerdo a su capacidad. El decreto constituyente justifica que las elecciones presidenciales deben realizarse dentro de los próximos 3 meses porque según la oposición venezolana se levantó de la mesa de diálogo, desatendió los 400 llamados que hiciera el presidente Nicolás Maduro, además de las mediaciones del jefe de Estado de República Dominicana, Danilo Medina, del ex jefe del gobierno español, Jorge Luis Rodríguez Zapatero y demás cancilleres. Desde el Parlamento, Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Gracias, Diana. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, rechazó la convocatoria a elecciones presidenciales formulada por la Asamblea Nacional Constituyente antes del 30 de abril. Almagro respaldó la declaración de los 14 países del Grupo de Lima, entre ellos México, Colombia, Brasil y Argentina, reunidos en Santiago de Chile, que afirmaron que la decisión de la Constituyente imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles. El presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitó al Consejo Nacional Electoral elegir lo más pronto posible una fecha para realizar las elecciones presidenciales. Hoy Venezuela debe sentirse contenta porque la Asamblea Nacional Constituyente ha tomado una decisión histórica al decidir convocar las elecciones presidenciales del 2018 en el primer cuatrimestre, adelantar las elecciones. Levanten la mano los que están de acuerdo con esa decisión. ¡Aprobado! Así que estoy de acuerdo y le pido al Poder Electoral que fije la fecha más cercana para salir de esto, ganar las elecciones y empezar a hacer una gran revolución necesaria del 2018. El primer mandatario expresó su disposición de asumir la candidatura presidencial en los comicios convocados por la Asamblea Nacional Constituyente. Si el Partido Socialista Unido de Venezuela, si las fuerzas del gran polo patriótico, si mis hermanos trabajadores, si la clase obrera, si las mujeres, si la juventud cree que yo debo ser el candidato presidencial de la patria, de los sectores revolucionarios, de los que amamos este país, yo estoy a la orden de la candidatura presidencial si así lo deciden las fuerzas sociales y políticas de la Revolución Bolivariana. El mandatario nacional aseguró estar dispuesto a firmar un acuerdo en el proceso de negociaciones con la oposición en República Dominicana. Se está hablando de convocar la continuación del diálogo para la firma de un acuerdo de paz para 28 y 29 de enero. Lo digo desde aquí. Si así fuere, la delegación venezolana, encabezada por Jorge Rodríguez, será la primera en llegar a República Dominicana a seguir el diálogo. Y estamos listos para firmar un acuerdo de paz. El presidente Maduro ofreció estas declaraciones luego de inaugurar la sala Fabricio Ojeda en el Palacio Blanco de la ciudad de Caracas. El dirigente opositor Claudio Fermín aseguró que es urgente conseguir un cambio en el país para dar soluciones reales a los problemas que aquejan a los venezolanos y determinó que es necesario participar en las elecciones presidenciales. Fermín destacó que los problemas que hay en el país no se solucionarán únicamente eligiendo un nuevo presidente. Aclaró que es necesario cambiar el actual Estado y elegir uno nuevo que busque la excelencia en alimentación, salud, educación, seguridad e infraestructura y a su vez deje a los particulares la producción y comercialización de bienes para combatir el desabastecimiento y escasez. El ministro de Educación, Elías Jauja, dijo que el artículo 349 da poderes de supraconstitucional a la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que está facultada para convocar elecciones. Jauja precisó que la Constituyente convoca elecciones ya que tiene las competencias para ello y aseveró que ningún poder puede oponerse a estos actos. Rechazó
los cuestionamientos a la convocatoria electoral. Más allá de nuestras fronteras, en Brasil se inició el juicio por corrupción al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que lo pudiera inhabilitar para las próximas elecciones presidenciales de octubre de este año. Durante la audiencia a la que se ausentó el exmandatario, los 3 magistrados de un tribunal regional de Porto Alegre deben decidir si mantienen, modifican o anulan la sentencia vinculada con la trama de corrupción en la estatal Petrobras. En esta causa, una de las 7 abiertas contra Lula, el antiguo jefe de Estado responde por presuntos sobornos recibidos de la constructora OAS a cambio de favorecer en la compañía por contratos con la petrolera. Pese a la situación, durante un acto en Sao Paulo, el expresidente brasileño afirmó estar extremadamente tranquilo sobre el resultado del juicio en segunda instancia en su contra y aseguró que seguirá luchando hasta el día en que muera. En Ecuador, el ex vicepresidente Jorge Glass recibió ya la notificación formal por 6 años de cárcel, esto por caso Odebrecht, lo que abre la posibilidad de recurrir su condena ante instancias superiores. Así lo informó en Twitter su abogado Eduardo Franco Loor. En el mensaje, el defensor adelantó que apelaría a la decisión dictada por 3 jueces en la Sala de Justicia para basar la sentencia en una legislación no vigente. Recientemente, Glass fue declarado culpable de asociación ilícita en la trama de sobornos que la constructora brasileña protagonizó en ese país. Bien, amigos, es momento de realizar nuestra primera pausa. Al regreso, reelección en puertas. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso, rechazó que la dirigencia de la oposición cuestione la convocatoria a elecciones presidenciales cuando ya participaron en comicios regionales y municipales realizados en el año 2017. Amoroso criticó que la Mesa de la Unidad Democrática pidiera que se adelantaran los comicios presidenciales el año pasado y ahora las catalogan de estar al margen de la Constitución. Reiteró que la Asamblea Nacional Constituyente puede convocar elecciones y aseguró que el oficialismo hará todo lo posible por ganar las presidenciales. Amoroso ratificó que el candidato será el presidente Nicolás Maduro. El alcalde de Baruta, Darwin González, dijo que la oposición debe abocarse a buscar un candidato unitario luego del anuncio de las elecciones realizado por la Asamblea Nacional Constituyente. González sostuvo que ofrecer solidez política al electorado es importante, que insistir en garantías o pretender cambiar el Consejo Nacional Electoral antes de los comicios. En Baruta fuimos con ese CNE, fuimos hasta sin las tarjetas en ese momento porque existió un momento de coyuntura y igualito se ganó. Y nosotros en Baruta pudimos que se garantizase la voluntad del pueblo. Creo que si nosotros nos organizamos, si no nos dividimos, vamos unidos, tenemos una buena oportunidad para recuperar el país. Asimismo, invitó a la Unidad Democrática a ver el adelanto comicial como una gran oportunidad de seguir cambios a corto plazo e insistió en que no pueden abandonar las negociaciones por esta convocatoria. Que sean ellos los que se paren de la mesa, pero no por la parte de la Alternativa Democrática. Veo una buena oportunidad en ese anuncio de que nosotros podemos ir con un solo candidato y ganar la presidencia y empezar el camino a la reconstrucción del país. Respecto a su gestión en la alcaldía de Baruta, aseguró que se han registrado avances positivos en materia de seguridad y vialidad, que son en principio las preocupaciones de su despacho. El constituyente Jesús Faría aseguró que el oficialismo irá en unidad a las elecciones presidenciales. Faría además aseguró que el partido no aceptará propuestas de disidentes a la unión oficialista. Para nosotros el problema no es el candidato. El partido y la revolución se nuclean de manera inmediata en la persona que se defina para ese importantísimo rol. Y lo planteaba también al presidente Nicolás Maduro. Es una de las grandes virtudes del chavismo, que entra unida en cada una de estas contiendas. La unidad es el principal patrimonio que tiene esta revolución para conservar el poder. Va a ser un candidato del chavismo. Aquí no entra ninguna persona que en algún momento haya militado en el chavismo y que ahora se haya autoexcluido de una manera miserable en algunos casos.
A juicio del constituyente, la oposición venezolana no desea tomar vías democráticas para llegar a la presidencia. La oposición ha aplicado todos los expedientes posibles para derrocar al presidente Nicolás Maduro, la intervención internacional, la violencia, el terror, la búsqueda de golpes de Estado, las vías electorales. Lo han explorado absolutamente todo y no han podido. El ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, aseguró el colapso económico de Venezuela y dice que se necesita un plan para el día después donde participen todas las instituciones y que este tendría que ser un plan binacional. Cárdenas, quien participó en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, resaltó desconocer cuándo se llegará al día después. Sin embargo, resaltó que podía ser pronto ante la gravedad de la crisis por la que atraviesa el país. Ante la situación, el ministro aboga por un plan que incluya instituciones con el Fondo Monetario Internacional o el Banco de Desarrollo de América Latina. Carlos Vargas, superintendente para la criptomoneda, asegura que todos los algoritmos que se utilizarán son los mejores del mundo. Además, aseguró que el petro cuenta con el respaldo del barril de petróleo de la faja del Orinoco. Además, durante el foro de la criptomoneda y su uso en bienes y servicios culturales, Vargas aseveró que si se ha logrado asimilar las tecnologías bancarias actuales, al nacer la tecnología Blockchain en Venezuela, el pueblo se podrá adaptar al uso de la criptomoneda. Es una necesidad que llega hasta el presidente Nicolás Maduro, quien la impulsa, y es esta tecnología, la tecnología del uso del blockchain, que la hace posible. ¿Y por qué la hace posible? Porque a través de esta tecnología, que forma parte de una comunidad en el mundo que hoy tiene, no crean que Venezuela somos los pioneros en las criptomonedas, existen en el mundo 1.600 monedas o más aproximadamente. Y todos los días están haciendo criptomonedas diferentes. Hoy muchos países han dado el paso al frente para la creación de criptomonedas también. Aseguró que en todos los estados del país se habla del petro y la criptomoneda. Afirmó que los ciudadanos han empezado a relacionarse con los términos. Amigos, hacemos una nueva pausa. A regreso tenemos más información. Quédense con nosotros. Ya volvemos. Continuamos y hasta ahora escuchemos al ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. De lavarle la cara a la derecha venezolana, que observa en el horizonte el panorama de la derrota que le propinará nuestro pueblo en esos comicios, los cuartos, por cierto, en los últimos 9 meses. Y que además serán realizados, como ocurre con todos los comicios, con todas las elecciones en Venezuela en los últimos 14 años, por el sistema electoral más transparente y eficiente del mundo entero, que hacen de Venezuela un ejemplo de participación democrática de la que adolecen muchos de los miembros de este grupo de borregos de la administración Trump. En Venezuela, el pueblo decide por la vía del voto. En Venezuela, no son las ínfulas imperiales las que ordenan. Lo hace la voz del pueblo, que se expresa con la concurrencia a elecciones libres y democráticas. Es curioso que a Venezuela se le agreda porque se consulta una y otra vez al pueblo. Por el contrario, a la derecha se le ampara en su propósito de impedir la celebración de elecciones, así como se le ampara cuando utiliza la violencia como forma de acción política, se le ampara, los grandes medios de comunicación del mundo amparan y celebran que quemen personas vivas, que cierren calles, que dañen instalaciones, pero cuando se convoca a elecciones, pues precisamente aparece la voz de este autodenominado grupo. Parafraseando el título de un libro del gran Eduardo Galeano, El mundo al revés, pareciera que esa será la acción de este autodenominado grupo. Agreden cuando convocamos elecciones, pero celebran cuando se quema gente viva, cuando se agrede la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y anoche, revisando, porque recordé el título de este libro, El mundo al revés, patas arriba, el mundo al revés, conseguí una frase que ojalá llegue a los oídos de algunos de los personeros de la administración Trump.
Dice el gran Galeano: ya casi no se escucha, afortunadamente, aquello de que la historia es infalible. A esta altura, bien sabemos que la historia se equivoca, se distrae, se duerme, se pierde. Nosotros la hacemos y ella se nos parece. Pero ella es también, como nosotros, imprevisible. Con la historia humana ocurre lo mismo que ocurre con el fútbol. Lo mejor que tiene es la capacidad de sorpresa. Contra todo pronóstico, contra toda evidencia, el chiquito pega a veces tremendo baile al grandote invencible. Eduardo Galeano. Continúo con el comunicado. Es un hecho político incontrovertible y de conocimiento de los centros imperiales del poder la disminuida capacidad de respuesta electoral de la derecha venezolana. Pero eso no es culpa del pueblo de Venezuela y eso no es culpa de las instituciones venezolanas. Si a alguien quieren sancionar los centros imperiales, debería ser a la derecha venezolana por la tremenda torpeza política que ha demostrado en los últimos tiempos. La disminuida capacidad de respuesta electoral de la derecha venezolana, que se ampara en una coalición intervencionista ilegal para pretender imponer un modelo neocolonial de sumisión y oprobio para nuestra patria. Imaginemos por un momento, además, la calaña de los gobiernos de este autodenominado Cartel de Lima. Un presidente que no fue electo por nadie, un presidente de facto, un presidente que no fue expulsado de la presidencia por denuncias de hechos gravísimos de corrupción porque negoció su permanencia en el poder a través de la libertad de un genocida, y para usted de contar. Venezuela hoy, gracias a la Asamblea Nacional Constituyente, activada por el presidente Nicolás Maduro para preservar la paz y la soberanía, ha encontrado en el proceso electoral constituyente el camino de la convivencia pacífica y de expresión de la voluntad popular genuina. En resguardo de nuestro patrimonio independentista innegociable, no hemos atendido y jamás atenderemos amenazas extranjeras de ningún tipo. En Caracas, a los 24 días del mes de enero del año 2018. Vamos a abrir una breve ronda de preguntas. Vamos a empezar con el señor Stefano Possebon, de Radio Nacional, de radiotelevisora italiana RAI. Gracias por la posibilidad de preguntar. Doctor Rodríguez, usted tuvo el honor de liderar la delegación en República Dominicana y habló cara a cara con la delegación de la oposición venezolana. ¿Usted se imagina en este momento sea posible una nueva etapa del diálogo después del proceso electoral, cualquier sea ese el resultado, o descarta completamente esta posibilidad a pesar de la seria crisis económica que se encuentra en este momento en el país? Yo no sé si conforma un honor, lo que sí conforma es uno de los trabajos más arduos que he tenido en la historia de mi vida. Son más de 2 años reunidos en reuniones secretas, en reuniones no secretas, en Venezuela, en República Dominicana, con algunos de los sectores de la oposición venezolana, de la derecha venezolana. El presidente Maduro ha hecho más de 400 convocatorias al diálogo a estos sectores. Siempre ha planteado que la palabra es más efectiva y es más conveniente para nuestro pueblo que la violencia, que las fórmulas extraconstitucionales, que la recurrencia a elementos de terrorismo, de violencia, de acción contra las propiedades y contra la vida de las venezolanas y de los venezolanos. Hay que ver en la cara más de 400 convocatorias. Y en muchas oportunidades la derecha venezolana se ha levantado de la mesa de discusión, de la mesa de negociación, de la mesa de diálogo, otras veces las ha atacado. Un elemento que genera muchos obstáculos a la mesa de diálogo es la situación de permanente división que persiste entre los distintos factores políticos que hacen vida dentro de la oposición venezolana. Estábamos en las vísperas de la firma de un acuerdo el pasado día viernes 12, si no me equivoco, 12 de enero, y empezaron las llamadas, empezaron los tweets, empezó la declaración del procónsul Thomas Shannon, que fue a España a exigirle a Mariano Rajoy, a ordenarle que se sancionara a Venezuela.
Curiosamente se sanciona a Venezuela, en este caso la Unión Europea, cuando estamos a punto de firmar un acuerdo. Y de una manera cínica dice que se está sancionando a Venezuela para favorecer la mesa de diálogo. Muy por el contrario. Lo que desea, lo que ya conforma la orden dada por la administración Trump es que los venezolanos no lleguemos a un acuerdo pacífico como ya estaba, pero en víspera de ser suscrito en República Dominicana. Para responder en concreto a su pregunta, nosotros siempre hemos estado dispuestos. El presidente Nicolás Maduro, en su discurso ayer en la Plaza Oliari, para conmemorar los 60 años de la rebelión del pueblo de Venezuela que acabó con la dictadura perejimenista, señaló que si somos convocados el próximo día 29, allí estaremos, como siempre hemos estado, no hemos faltado a una sola cita de las que se han convocado para esta mesa de diálogo. Ojalá no sucumba la derecha venezolana a esas intenciones que existe en este cartel de Lima, o que existe en la administración de Donald Trump, o que existe en algunos gobiernos europeos que preferirían ver a Venezuela sumida en la violencia. Nosotros no. Nosotros preferimos la paz, el diálogo, la Constitución, las elecciones. Quizás ostentamos el récord Guinness, no solamente de más elecciones en unidad de tiempo, sino que somos o seremos el único país del mundo que ha sido sancionado por los centros imperiales porque convoca a elecciones. Siguiente pregunta, por Venevisión, Liz Flores. Buenos días, ministro. Una vez anunciado el adelanto de las elecciones, que la noticia surgió por la Asamblea Nacional Constituyente, a través de las redes surgieron diferentes críticas. Algunos decían que era antidemocrático convocar elecciones, que era una patada a la mesa de diálogo, incluso algunas reacciones internacionales. ¿Qué impacto cree usted que pueda tener esto en lo que es la participación de los acompañantes internacionales en la mesa de diálogo? ¿Se han recibido alguna manifestación oficial de quererse retirar de la participación como intermediarios para lograr un diálogo entre el gobierno y la oposición? Y también quisiera saber, por otro lado, en cuanto a lo que vendría a ser la expectativa que se genera en el país por la convocatoria a elecciones, tomando en consideración que en todo proceso electoral se genera expectativa, se genera incertidumbre. Ahí, por lo menos en el área económica, quizás esto retarda inversiones por parte de los empresarios porque no saben cuál va a ser el panorama político. ¿Usted cree que esto pueda tener impacto en la situación económica que tiene el país? Esa incertidumbre, esa expectativa de qué va a pasar, espero que pase lo que tenga que pasar y después invierto. ¿Y qué medidas puede tomar el Ejecutivo Nacional para que ante esta situación de posible paralización por expectativa del aparato productivo nacional, qué alternativas puede tomar el gobierno, qué medidas puede tomar el gobierno para que esto no afecte a la población? Bueno, Luis, su pregunta tiene tres partes. Empecemos por la primera. Yo tengo, ayer también estaba revisando, pero mire, así, de recortes de prensa y de noticias aparecidas en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en las páginas web, de llamados de la derecha venezolana a que se adelantaran las elecciones presidenciales. Incluso exigían, no es que pedían, exigían, se fueron a la calle, quemaron gente viva, cerraron calles, quemaron jardines de infancia, quemaron hospitales, quemaron más de 200 unidades de transporte público, pidiendo que se hicieran elecciones presidenciales en el año 2017. Nosotros siempre apegados al planteamiento tenaz que ha tenido el presidente Nicolás Maduro de que se respete la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, entendemos que a la convocatoria que hiciera el presidente Maduro en el mes de mayo de una Asamblea Nacional Constituyente, apareció una fórmula mágica para dirimir los asuntos y las controversias entre venezolanas y venezolanos, donde no tiene nada que hacer ni decir el Esquirol Almagro, ni la administración de Donald Trump, ni el cartel de Lima. No, que los venezolanos y las venezolanas decidamos. Más democrático que eso, yo no sé qué hay. No sé qué existe. No sé si es más democrática las elecciones en Estados Unidos, donde el que llegó segundo es actualmente presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, o es más democrático lo que pasa en Brasil, que ninguna elección escogió, ningún comicio eligió al señor Temer presidente de Brasil. En Venezuela no. La fórmula mágica que encontró el presidente Maduro frente a la violencia terrible que asolaba
varias calles, varios sectores del país entre los meses de marzo a julio del 2017 fue convocar a un proceso electoral, que es una forma profunda de diálogo, Liz. No hay diálogo más profundo que el de las elecciones, porque cada voto es una palabra, cada voto es una forma de decir, es una forma de hablar. Más de 8.300.000 voces se escucharon el 30 de julio cuando se escogió la Asamblea Nacional Constituyente. Más de 12 millones de voces se escucharon el 15 de octubre cuando se escogió a gobernadores y a gobernadores, a los 23 gobernadores y gobernadoras de Estado. El 50%, casi el 50% del total de los votos, es decir, casi 10 millones de personas, hablaron para escoger alcaldes y alcaldesas en los 335 municipios. Y ahora, la voz máxima, la voz del pueblo, se escuchará para escoger el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué van a hacer? Porque ustedes pueden tener la memoria corta, señores de la derecha venezolana, pero los medios de comunicación están allí. ¿Cuántas veces llamó Ramos Alub, Guevara, Capriles, Julio Borges a elecciones, a adelantar las elecciones presidenciales, incluido el año 2017? Ahora, lo enlazo con la tercera parte de su pregunta. El principal argumento que está manejando en este momento la derecha es la agresión contra Venezuela. No tienen argumentos políticos, no tienen propuesta de país, no tienen propuesta de futuro, no tienen oferta electoral. Pregúntele, ¿cuál es su propuesta? No la tienen. El argumento de ellos es la guerra económica. El argumento es generar situaciones de bloqueo, de agresión al país para que entonces de algún modo obtener algún tipo de beneficio electoral por esa vía. Pues se van a caer esa mata de coco, porque justamente la convocatoria por la Asamblea Nacional Constituyente lo que busca es que sea el pueblo que decida, que no sean las élites del imperio norteamericano, que no sean las élites de este autodenominado cartel de Lima, que no sean los gobiernos de la Unión Europea, que sean los venezolanos y las venezolanas que por la vía constitucional del voto escojan. El mundo al revés otra vez, Liz. Yo escuché a un precandidato presidencial, así se autodenomina el señor Henry Ramos Alub, ayer, decir que era antidemocrático convocar elecciones. El mundo al revés. ¿Cómo va a ser antidemocrático convocar elecciones? Antidemocrático es no convocar elecciones. Es exactamente lo contrario. Lo que pasa es que creen que montando esas patrañas comunicacionales van a salir los gobiernos del Grupo de Lima y la Unión Europea. Mientras más nos sancionen, más elecciones vamos a convocar. Yo estoy completamente seguro que cada vez que aparezca una agresión contra Venezuela, la fórmula mágica es consultar al pueblo y que el pueblo decida, Liz. Que el pueblo decida. Que el pueblo escoja a su presidente de la República. Y estoy de acuerdo con usted, mientras más pronto, mejor. En este cuatrimestre que decretó ayer la Asamblea Nacional Constituyente, estoy de acuerdo con usted, para evitar que la agresión a nuestra economía, digamos, coja vuelo, entonces, mientras más pronto, mejor. Respecto a los presidentes acompañantes, mire, este es un diálogo entre venezolanos, Liz. Este es un diálogo que tuvo la iniciativa del presidente Nicolás Maduro a raíz de las elecciones parlamentarias del año 2015. Tan temprano como el mes de febrero del año 2016, el presidente Maduro empezó a llamar a la oposición a conversar, a dialogar. La oposición, envanecida como estaba en esos días, exigía el derrocamiento del presidente Maduro, eran permanentes los insultos, las agresiones a la Constitución, las recetas de cómo iban a derrocar al gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y mire, le digo, no tiene idea la cantidad de veces que estuvimos sentados con estos señores buscando algunas fórmulas de acuerdo, algunas fórmulas de convivencia. Le decíamos, ¿ustedes prefieren la violencia? ¿Ustedes prefieren que a una persona la quemen viva porque tenga apariencia de ser chavista? ¿A dónde nos va a llevar eso? Si por el contrario lo que estamos ofreciendo es establecer entre ustedes y nosotros garantías para la convivencia pacífica, garantías para adversar las sanciones contra Venezuela, garantías para derrotar la guerra económica, garantías para atender las necesidades sociales del pueblo de Venezuela, etcétera, etcétera. En consecuencia,
el presidente Maduro hace una convocatoria, hace una propuesta de que haya una cumbre de la CELAC que colabore frente a estas agresiones de este señor tristemente célebre Almagro, que ya es basura de la historia. El presidente Maduro propuso convocar a los países de la CELAC para que los países de la CELAC acompañaran el diálogo. Y la oposición planteó que mejor no la CELAC, sino menos países acompañando al diálogo. De allí surge la propuesta de que el presidente Danilo Medina, de una manera amable, de una manera que lo enaltece, convoca y ofrece la hospitalidad dominicana para que nos reunamos allá en República Dominicana. La oposición propuso 3 cancilleres, nosotros aceptamos a todos los que ellos propusieron, el canciller de México, el canciller de Chile y el canciller de Paraguay. Venezuela propuso a los cancilleres de Bolivia, de Nicaragua y de San Vincent y las Granadinas, pero esos son acompañantes. Ellos no son parte del diálogo. En 2 oportunidades, los cancilleres de Chile y de México se excedieron en su función de acompañante y fijaron posición, cosa que estaba completamente establecido al comienzo que no podía ocurrir. Ahora bien, si no quieren estar, no tienen por qué estar. Tampoco son necesarios. Ahí lo que es necesario es la profunda, la férrea voluntad de lograr acuerdos pacíficos, constitucionales, democráticos, electorales entre la derecha venezolana y el gobierno bolivariano de la República. Bien, hacemos una nueva pausa. Al regreso venimos con entrevista a Venevisión porque Andrina Yepes estará conversando con Jorge Rodríguez. Con Andrés Eloy Méndez, constituyente, ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé. Ya venimos. Ya venimos con más, no se parten. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Andrés Eloy Méndez, constituyente. Muchos temas que conversar, las reacciones internacionales y locales sobre el anuncio que se hiciera el día de ayer del decreto de convocatoria a elecciones presidenciales. Voy a comenzar por lo que señalaba Omar Barbosa, presidente de la Asamblea Nacional. Él dice, y voy a citar, las elecciones no se decretan, se convocan. El órgano constitucional que convoca elecciones es el CNE, no tiene legitimidad ni atribuciones constitucionales esa constituyente para llamar a elecciones. Así lo indicó Barbosa. Bueno, pareciera que el que no tiene condiciones para estar al frente es él porque es una asamblea en desacato. Sin embargo, respondiéndole a este veterano político de más de 40, 50 años de ejercicio, incluyendo los pozos de la muerte en el Zulia, señor de los pozos de la muerte, yo le respondo de la siguiente manera. La Asamblea Nacional Constituyente es un poder supraconstitucional. Eso está más que debatido por toda la doctrina constitucional del mundo. Pero además emite actos constituyentes. Dentro de esos actos constituyentes se emiten decretos constituyentes de inmediato acatamiento y obligatorio. Ese decreto constituyente prevé la convocatoria a las elecciones al órgano constituido respectivo, que es el CNE. Lo que pasa es que este viejo adeco, ahora devenido en un nuevo tiempo, maneja muy bien la fraseología y con eso pretende confundir. Esto está absolutamente resuelto por la doctrina, por la legalidad y por el 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se activó el primer paso, ahora viene el poder constituido, CNE, nuestro poder electoral, extraordinario, transparente y mundialmente reconocido, a fijar el cronograma electoral, además que es un cronograma relativamente sencillo porque es un solo voto. Ahora sí revisamos las reacciones internacionales. El Grupo de Lima, que está integrado por 14 cancilleres del mundo, también rechazó esta convocatoria, así lo hiciera también el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Y le quiero preguntar, casando estos argumentos internacionales con el tema del diálogo, que ya le tocaba al ministro de Comunicación e Información, el canciller de México dijo que se levantaba de la mesa de diálogo. ¿No fue esta convocatoria una jugada adelantada al proceso de diálogo? Porque una de las conclusiones y las solicitudes que estaba haciendo la oposición era la realización de elecciones justas y transparentes, al igual que un canal humanitario. ¿No fue este anuncio una jugada adelantada en virtud de que no se celebró el pasado 18 la reunión que estaba prevista del diálogo? Yo creo que es evidente, Andrina, y es muy bueno conversar del tema del diálogo, pues yo creo que el diálogo incluso no ha caducado, pudiera tener incluso un momento estelar el diálogo. Creo que Jorge Rodríguez hace minutos, respondiéndole a Liz Flores, hablaba sobre el tema del diálogo. Hay una fecha de 28 y 29. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Que la oposición no siga despreciando el diálogo.
que la oposición le dé un nivel alto al diálogo, pero que además que hable con ese canciller que ellos invitaron como acompañante, no beligerante. A veces uno le extraña la posición de algunos que no se ubican. Si tú vas a acompañar un diálogo, pues acompáñalo como buen veedor, de buena fe, buen oficiante. ¿Cómo que tú acompañas un diálogo dándole patadas a la mesa? Es muy triste la posición mexicana, lo dijo Benito Juárez hace mucho tiempo, ¿no? Tan lejos de Dios y a veces tan cerca de los Estados Unidos. Lamentamos muchísimo esa posición, pero sin embargo seguimos apostando a más de las 400 veces que el presidente Maduro ha llamado al diálogo. El 28 y el 29 hay una nueva reunión. Ahora, hay ya factores internacionales que empiezan a dispararle a un proceso electoral. Cualquier demócrata en el mundo entero está en pro de las elecciones. Quiere que se convoquen elecciones. Pero es que más allá incluso la misma oposición tiene años diciendo vamos a elecciones, vamos a elecciones. Pero es que ahora bien, disculpe que lo ataje en esto, porque el argumento que usted esgrime es bien interesante. La oposición habría hecho en otros momentos la solicitud expresa de adelanto o elecciones anticipadas. ¿Por qué se espera este momento político cuando la oposición luce en uno de sus peores momentos en cuanto a lo desarticulada que está en función a la elección de un candidato unitario? ¿Es una estrategia más política que de otro orden? Aquí nadie es ingenuo. Aquí no vamos a decir que se chupan el dedo de un lado u otro, no. La política es la política. Ahora bien, en el marco constitucional y de la legalidad, el 2018, desde que se eligió el presidente comandante Hugo Chávez en el 2012, y luego por situación sobrevenida, el 14 de abril del 2013, elegimos al hermano presidente Maduro. Se sabía que el 2018 era el año de la elección presidencial. Eso lo sabía todo el mundo. Ahora, que la oposición se haya dedicado desde el 2015, 2014 hasta ahora, en incongruencia, en desbaratar una Asamblea Nacional, en convocar a sus militantes a irse demasiado del país, en dividirse, en confrontarse entre ellos, en guarimba e incluso en hacer apología al terrorismo, bueno, esa es la consecuencia de lo sembrado. Ahora la oposición tiene el reto y nosotros esperamos y lo invitamos al candidato de la oposición, a los candidatos que se quieran inscribir, que antes del 30 de abril haya elecciones. Es el marco constitucional. El 2018 se sabía desde siempre que era el año de las candidaturas y de las elecciones presidenciales. Ahora, ¿cómo es que tú convocas y propones políticamente que la hagas en el 2016, que la hagas en el 2017? Entonces la convocan en el 2018 y dicen, no, ahora no quiero. Bueno, eso es parte de los problemas y la incongruencia. Resultados de eso, y esto es muy bueno transmitírselo a la comunidad internacional. Bueno, resultado de eso, 8.100.000 votos en la constituyente, 6,5 millones de votos en una municipal que nunca antes habíamos sacado nosotros una votación tan alta, pero además en el marco de 9 millones de votantes, 12 millones de votantes, casi 11 millones y tantos en unas regionales, de la cual nosotros obtuvimos más de 7. ¿Qué te indica esto? Que el piso de los movimientos bolivarianos en esta coyuntura que estamos son 8 millones de votos, pero vamos para 10. Pero el piso es 8. La oposición en su mejor momento, no llegó a 8. De manera que aquí nadie puede sorprenderse de un triunfo contundente y aplastante de nuestro candidato presidencial, Nicolás Maduro Moro. Vamos a analizar ese tema de los escenarios electorales que me parece muy interesante. Se habla de una diáspora de venezolanos que superaría los 4 millones. En teoría, muchos o gran parte de los venezolanos que se van del país por distintas razones obedece a descontentos con la situación actual que se vive en el país. ¿Cómo se garantiza la participación de estos venezolanos en estas elecciones presidenciales cuando constitucionalmente está previsto que todos los venezolanos participen en las elecciones presidenciales? Bueno, yo no daría por hecho de 4 millones, ¿no? Porque el registro que tenemos... No hay una cifra oficial hasta ahora. Son estimaciones que se hacen en función a los registros La última estimación que tenemos es más o menos de 1.600.000, 2 millones de venezolanos, porque hay mucho que sale y entra. Por ejemplo, el año pasado se sacaron más de 2 millones de pasaportes, pero solamente salieron 500.000 venezolanos. Entonces, son temas que vale la pena revisar, pero en todo caso son venezolanos. Son una cantidad y es bien importante. Pero además esos venezolanos, entraron muchos de ellos en esa campaña de desánimo del sector opositor y abstencionista. Para nadie es un secreto que el miría demasiado se convirtió en una consigna de sectores de la oposición. Ahora bien, nosotros, por supuesto, tendremos que habilitar y hacer prevalecer las condiciones de votación dentro y fuera del país. Pero de lo cual no hay ninguna duda es que los márgenes de abstención fuera del país y dentro del país, del sector opositor, lo que viene es creciendo. Esa es una realidad, no lo digo yo, se lo pueden preguntar incluso al señor Luis Vicente León, que creo que ya
lanzó 2 sentencias lapidarias por su Twitter del día de ayer y el día de hoy, como desmarcándose de todo lo que va a pasar en ese sector opositor que él asesora, que él ha venido asesorando y que ahora le está previendo, le está dando una especie de premonición de que las elecciones no hay manera de que las puedan ganar. Yo lo que creo es que el 2018 es el año presidencial desde hace muchos años. Ellos han venido llamando elecciones, bueno, como dice el dicho, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Ya llegó, llegaron las elecciones. Las elecciones son ya, son de inmediato, en el 2018 tienen una fecha. Ahora, ¿quieren dialogar algunos términos de elecciones? ¿Quieren seguir dialogando algunos términos para la paz del país? Bueno, de aquí al 30 de abril hay mucho que hablar. El 28 y 29 de enero hay una reunión en República Dominicana, pues asistan. Méndez, ¿por qué interpretar el tema electoral como una amenaza para la oposición venezolana? Ayer cuando Diosdado Cabello hacía la lectura del decreto y donde se fijaba esta convocatoria de este proceso electoral, él decía, mientras más sanciones, más elecciones. ¿Qué tiene que ver las sanciones de los últimos días con esta jugada anticipada de convocar a elecciones en este primer cuatrimestre? Porque eso tiene que ver con la dicotomía que existe entre intervencionismo, injerencismo, versus soberanía. ¿Qué es el hecho electoral? Es un hecho de ejercicio de soberanía, donde el pueblo decide su destino a través del voto, del sufragio. Es precisamente la antítesis del injerencismo, el imperialismo, que además, lamentablemente, en los últimos meses y más en las últimas horas, desde Lima, desde España, desde el Departamento de Estado norteamericano, se dan las ruedas de prensa de la oposición de Venezuela. Son esos los voceros ahora. ¿Dónde están los voceros de la oposición? ¿Dónde está Julio Borges, por ejemplo? ¿Por qué no ha hablado? ¿Dónde están los partidos? ¿Dónde están? ¿Por qué no han hablado? ¿Por qué no se han expresado? No se expresa el Grupo de Lima, de allá desde la patria de Kuczynski, vergonzoso presidente, no sé si de llamarle Kuczynski o Fujimori Kuczynski o Kuczynski Fujimori. No sé cómo terminó siendo esa herejía insectuosa entre Kuczynski y Fujimori. Bueno, desde ahí declaran, desde una moral muy baja, pero desde esas tarimas inmorales, internacionales, es que la oposición hoy está declarando, bueno, entonces después no digan por qué los venezolanos se deciden ante la dicotomía del injerencismo, se deciden por la soberanía. Por eso nuestro planteamiento es, mientras más sanciones, que es injerencismo, que es intervención, que es agresión, más elecciones, que es soberanía, que es pueblo y que es democracia. Hay 2 palabras claves en cualquier proceso electoral y es transparencia y credibilidad. ¿Qué transparencia y qué credibilidad tendrá este proceso? Las mismas que han tenido durante todos estos años y que recientemente colocaron a la gobernadora de Táchira, flamante gobernadora de Táchira, el gobernador de Anzoátegui, que se había lanzado 7 veces, nunca había podido, ahora pudo con este CNE ser gobernador, Barreto Sira, otros gobernadores, el mismo que puso la mayoría que dilapidaron en la Asamblea Nacional, pero yo pudiera decir algo más. El mismo que Jimmy Carter hace una década calificó como el más transparente, el más eficiente, que él había visto en más de 90 países en los cuales había estado. Pero además, ¿Qué papel tendrá la observación internacional, que ha sido una de las demandas más recurrentes que ha hecho la oposición venezolana en torno a la transparencia? La que siempre ha tenido. Fíjate que yo recuerdo que en el año 2006, Endrina, cuando el presidente Chávez ganó con la mayor amplitud, pues casi dobló al candidato de la oposición, que fue el señor Rosales, Ramos Ayú salió diciendo que él tenía las pruebas. Y para esa elección hubo observadores internacionales, hubo participación de partidos, invitados, hubo todo el mundo. ¿Qué es lo que nosotros queremos? De este lado, desde la institucionalidad y la democracia, se van a mantener la observación, la participación, la transparencia. Lo que falta, y ha faltado durante muchas elecciones, yo diría más de una década en Venezuela, es una oposición seria. Y yo creo, Endrina, apostando en el país, creo en la necesidad de hablar entre el 28 y el 29 de enero en República Dominicana, para ir a una elección con unas bases que recojan un diálogo fructífero en la mayoría del país. Creo en eso. En el medio de tanto descontento que pudiera haber por la situación económica y como ya lo señalaba el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, en cualquier proceso electoral puede haber sorpresas. Estas elecciones se estarían celebrando en abril. En el caso eventual de que resultara electo un candidato de la oposición venezolana, ¿la toma de posesión sería igual los primeros días del próximo año? Tal cual. Es lo que está vigente en la Constitución. Para nosotros, siempre lo hemos dicho y lo mantenemos. Por un voto perdemos, entregamos.
pero por un voto ganamos, lo defendemos. Ahora, ¿qué es lo que es sano para el país en este momento? ¿Cuál sería una ruta muy sana para el país en este momento? Un diálogo el 28 en República Dominicana y firmar para que no empiecen a salir los hijos de la guarimba y del terrorismo por allí, que ya empiezan a asomarse además de manera muy soez en la sociedad venezolana. Y vayamos a una elección en el mejor clima, pero además después de abril, yo escribiría un libro que diría, después de abril hay política. ¿Y cuál es la política que va a tener este país después de abril, Endrina? Para los venezolanos y ante el mundo entero. ¿Cuál es la oposición que vamos a tener? Esta misma oposición. ¿Merece el país esta oposición? Un representante del gobierno de Colombia precisamente el día de hoy señalaba de que se debían tomar medidas de ajuste en Colombia para lo que él denomina el día después. ¿Qué escenario se estaría manejando después de estas elecciones presidenciales? Bueno, si nos dejamos orientar por las declaraciones de los cancerberos colombianos, probablemente ellos dirían que es un apocalipsis, ¿no? Sobre todo la burguesía colombiana. La oligarquía, no el pueblo colombiano. No esos 6 millones de colombianos que viven en Venezuela, que lo tratamos con cariño, con vivienda y con amor. No como nos están tratando en Cúcuta los venezolanos. Que sea por lo que sea, que se hayan ido, merecen mucho respeto. Después de abril, que siga la política, que siga la democracia, el pueblo va a decidir cómo resolver el problema económico. ¿Bajo qué modelo hacerlo? ¿Con qué presidente hacerlo? ¿Qué es lo que nosotros nos planteamos? Una oposición más seria, sin fundamentalismo, sin terrorismo, sin atajos, que nos vayamos por la ruta electoral. A eso lo convocamos. Es la mejor fórmula para los venezolanos. ¿Qué responde usted a los que piensan que la Asamblea Nacional Constituyente, una vez instalada, solamente ha resuelto problemas políticos y sobre todo en materia electoral y no se ha dedicado al tema de la profunda crisis económica que vive Venezuela? Yo le diría que tienen razón en pensarlo, porque nosotros hemos atendido cambiar al fiscal general de la República para detener el terrorismo. La convocatoria a elecciones para la consolidación de la paz en lo territorial, en todo espacio, la paz duradera. Y hemos acompañado en 6 de las 9 leyes el avance en el tema económico del presidente Maduro. Pero el presidente ya ha anunciado, para lo que es para mí, esta es una opinión muy personal, el punto más neurálgico del problema económico en el país, que es el tema del mercado cambiario, porque es el dólar today el que marca la hiperinflación. El enemigo central a derrotar para que tengamos precios estables y salarios que realmente puedas tener poder adquisitivo, hay que tener un mercado cambiario estable. El presidente ya anunció que a partir de la semana que viene entra en funcionamiento la nueva flotación y el nuevo modo cambiario desde el Banco Central de Venezuela, acompañado con el petro como otra fórmula del mercado de valores para tener a dónde llevar las inversiones de los capitales, y con un nuevo modo cambiario. El petróleo ya no está en 20 ni en 30, se acerca a 60, gracias al presidente Maduro. Y si Maduro resistió y no, bajo ninguna circunstancia, traicionó al pueblo con el petróleo en 20 o en 30, jamás lo haría en 60 y mejores condiciones tendría. Creo que merece la oportunidad Maduro de gobernar el país con el petróleo en 60 o 80 y con un nuevo modo diversificado al cual apuntamos. Esta realidad económica del mercado cambiario tiene que ser atendida como está siendo atendida en los primeros días de enero por el gobierno nacional y también acompañada por la Asamblea Nacional Constituyente en el despliegue que vamos a hacer en todo el país. Andrés Eloy Méndez, constituyente, gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes. Milagros. Gracias, Endrina. Amigos, así concluimos la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes.